Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido al canal. Si no te has suscrito, no olvides suscribirte para que estemos en contacto, dejar tu comentario ahí abajo y de estar respondiendo lo antes posible. En este video estaremos hablando sobre qué necesito para comenzar a hacer música. Estaremos hablando desde los equipos, software, todo lo que necesitas para comenzar a crear tu propia música. Por supuesto, lo principal es una computadora, ya sea que seas de MacBook o de Microsoft. En mi opinión personal, yo te recomendaría irte por lo que viene siendo MacBook. Sé que son un poco más costosas, pero puedes conseguir quizás una computadora, una MacBook Pro de segunda mano. Recuerda, nada por debajo de 8 GB RAM. Esto debido a que los software de audio son software muy pesado, que manejan mucha información y se necesita una computadora con fuerza en lo que viene siendo la maquinaria en sí de la computadora, porque si no se te va a colgar a cada instante. No podrás de verdad mezclar un tema entero con todos los plugins que requiere. Hay trucos y formas de cómo ayudar en ese aspecto, los cuales yo estaré dando en otros videos más adelante, por eso te invito a suscribirte y mantenerte al tanto. En mi recomendación personal te aconsejaría adquirir una Mac. Esto porque son computadoras que ya tienen muchos años en la industria musical y tienen ya una reputación corroborada en el mercado. Además tienes un punto a favor con la Mac, que es el hecho de que si adquieres Mac puedes obtener lo que es el software de GarageBand, que es totalmente gratuito. Tienes la opción también de que puedes adquirir el software que yo en particular manejo, el Logic Pro X. Para los que no lo conocen, pueden buscar allí en YouTube. Yo voy a postear algunos videos acerca del Logic Pro, cómo funciona. Lo recomiendo totalmente porque es un software que, especialmente si estás comenzando a hacer música, es muy completo. O sea, tiene todo lo que tiene cualquier otro software profesional de audio, desde un Pro Tools, FL Studio, y además tiene las características de que el Logic Pro X viene con una cantidad de plugins integrados ya en el software, además de una vasta librería de loops, las cuales puedes utilizar a la hora de ensamblar, por ejemplo, los kicks, incluso tienes bajos, tienes cualquier cantidad de instrumentos que te puedas imaginar allí, que puedes utilizar al principio para crear tus tracks. Lo siguiente que vas a necesitar es, por supuesto, el micrófono y una interfase de audio. ¿Qué es una interfase de audio? Es lo que te permite pasar el sonido acústico, es decir, ya sea de tu voz o una guitarra, cualquier instrumento, a señal digital, que es lo que tu ordenador puede leer y procesar. ¿Qué interfase de audio podría adquirir para comenzar a hacer música? En cuanto a interfaces de audio, vas a encontrar una alta gama de marcas y variedad. Yo te voy a recomendar 3 en este video, los cuales yo he probado anteriormente, y te puedo asegurar que son interfaces de audio de mucha fidelidad en cuanto a la calidad de grabación que poseen. Voy a empezar con el cual yo comencé y he utilizado incluso hoy en día. Es el Focusrite Scarlett Solo de segunda generación. Ya ha salido uno que es de tercera generación, no es muy diferente en cuanto a lo que posee, simplemente posee una pequeña manillita acá para el volumen de tus audífonos. Esta interfase de audio es muy completa, tiene sus salidas para los speakers, a su vez tiene tu entrada para el micrófono y una entrada para lo que viene siendo las guitarras, los bajos. Otra que también recomiendo es la PreSonus Audio Box 92. Esta es muy similar a la Focusrite en cuanto al tamaño, exactamente igual en cuanto a la estructura, las entradas, la utilidad exactamente igual y la calidad diría que es casi exactamente lo mismo. No hay mucha diferencia en cuanto a la calidad de grabación, ya depende de los micrófonos que utilices. La tercera que te recomendaría sería la M-Audio 192 Air. Es muy popular en los estudios de grabación, la podemos encontrar en muchos de ellos. Es también muy asequible a nivel de precio. Todas ellas, las que les he nombrado anteriormente, tienen un precio alrededor de los $100. Por otra parte, otro de los equipos fundamentales, por supuesto, es el micrófono. Yo por mi parte te recomendaré 2 de ellos, los cuales a nivel de precio y calidad me parece que son de los mejores en el mercado. Por supuesto, todo depende del gusto. La gran cantidad de micrófonos y variedad es muy vasta en el mercado. Uno de ellos es el Rode NT1, el cual yo he probado anteriormente junto con el NT2. Es una marca australiana, la marca Rode. Son micrófonos de una gran calidad de audio. También tenemos el AKG P120, el cual es muy similar en cuanto a calidad
en cuanto al color al Rode NT1. Ambos micrófonos tienen un precio regular entre los $100, ya sea un poco menos, un poco más, depende en qué parte del mundo estés ubicado. Muchos pensarán que se necesita un micrófono mucho más costoso, de una mayor calidad, un micrófono de $1000 o $600 o euros para poder grabar audio digamos, de una calidad profesional. Esto es casi un mito, se los puedo garantizar. La tecnología ha avanzado muchísimo en cuanto a los software, en cuanto a los plugins, y hoy en día puedes llevar un micrófono como el Rode, como el AKG que te nombré anteriormente, o cualquier otro que esté más o menos en ese margen de precio, puedes llevarlo a sonar tan bien como un micrófono que te puede costar unos 1000 euros. Aunque no lo creas, es posible. Es posible si sabes utilizar correctamente los plugins y qué plugins necesitas. Yo estaré explicando más sobre esto en otros videos, por eso te invito a que te suscribas al canal, estés atento a todos estos tips que estaré dando sobre producción, sobre mezcla y masterización. La otra pieza fundamental que se necesita para comenzar a grabar y a mezclar tu música son los audífonos. Por mi parte te voy a recomendar un par de audífonos que puedas utilizar tanto para lo que viene siendo el aspecto de grabación como mezcla. Ambas son totalmente distintas. Por mi parte, los audífonos que yo aconsejo, y son estos que poseo, son los AKG 712 Pro. Estos audífonos son audífonos de referencia, es decir, son los audífonos que debes utilizar para lo que viene siendo la mezcla del audio, para limpiar las voces, para comprimir, para todo ese tipo de efectos. En mi humilde opinión, yo te lo recomiendo 100%, por supuesto es cuestión de gustos. Puedes encontrar otros audífonos que quizás te gusten más en cuanto a audio. Te recomiendo probarlos en las tiendas, pero si quieres ir por mi opinión, ya depende de ti. Te recomiendo estos 100%, seguro de que son de buena calidad y te van a dar un buen resultado a la hora de mezcla de audio. Ahora, en cuanto a grabación, estos audífonos no sirven para la grabación. ¿Por qué? Estos son audífonos que están abiertos acá, es decir, el sonido que yo escucho estará saliendo de mis orejas. Necesitas también un ambiente cerrado, pues el sonido de la calle se estará filtrando en tus oídos. No quieres nada de eso cuando estás mezclando audio. Por lo tanto, a la hora de grabación necesitas un audífono diferente, el cual tiene que ser cerrado por detrás. Te voy a mostrar un ejemplo. Yo poseo los Sennheiser. Estos son audífonos que puedes ver, son completamente cerrados por acá, no tienen ninguna rejilla. Estos son el tipo de audífonos que puedes utilizar a la hora de grabar tu voz, a la hora de grabación de audio. Son audífonos muy buenos, pero para lo que es la cuestión de mezcla no lo recomendaría de ninguna forma, porque te va a dar una referencia de audio completamente diferente. Vas a terminar mezclando bajos más potentes, kicks más potentes, que se van a comer tu voz, y cuando lo escuches en los speakers va a ser un completo desastre. Otra de las preguntas frecuentes que me han hecho es si es necesario adquirir los speakers o altavoces profesionales para mezclar, y si se puede en realidad mezclar una canción por completo solo con los audífonos. Sí es posible mezclar solo con los audífonos, pero siempre vas a necesitar probar el sonido que has grabado en diferentes altavoces, ya sea desde los de la computadora, los del auto, en todas partes, para tener una referencia de cómo suena el audio fuera de esta caja que tenemos en los oídos. Yo por mi parte he realizado canciones por completo, desde su mezcla, su masterización con estos audífonos. Esto solo lo puedes lograr una vez que ya conozcas cómo se trabaja con los audífonos, cuando ya conozcas tus audífonos, cuando hayas trabajado ya varias horas con ellos y sepas cómo responden al audio que estás grabando. Es decir, en el momento en que yo estoy mezclando algo con estos audífonos, yo ya tengo una idea clara cómo va a sonar en los altavoces, porque ya he hecho estas pruebas muchas veces. Por lo tanto, una vez que ya tú has trabajado con tus audífonos, ya son como una parte de ti, ya estás acostumbrado a ellos, sí puedes llegar a trabajar solo con los audífonos y mezclar y masterizar solo con ellos. Pero esto se requiere muchas horas de trabajo de comparación de audio. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Por favor, no olviden suscribirse al canal. Déjame tu comentario si tienes alguna pregunta y nos vemos en la próxima.